Muy bien, vengamos pues para terminar esta lección o estas lecciones de la mañana de hoy. Entonces, para entender por qué el huevo en la cocina se vuelve blanco al calentarse, tenemos que tratar de entender qué le hace el calor a la materia. Pues la respuesta muy obvia es, el calor es energía térmica nueva. Así que básicamente el calor lo que hace es aumentar la energía térmica de la materia, no más. Es decir, por ejemplo, si yo lo que tengo es un gas, agregarle calor al gas, agregarle energía térmica es hacer que las partículas se muevan más rápido. Pero la cosa es más complicada. ¿Y por qué es más complicada? Porque el movimiento de las partículas es solo uno de los grados de libertad del sistema. Es solamente una parte de la energía interna. A veces agregar calor produce otros cambios en otros grados de libertad. Y ese es el caso específico de una de las sustancias, posiblemente para mí, las sustancias más importantes de la vida, que se conocen como las proteínas. Cuando una sustancia como un alimento o una parte de un alimento o nuestro cuerpo reciben energía interna, pues las moléculas no se mueven más rápido porque no tienen para dónde moverse. Lo que sí sucede es que, por ejemplo, los átomos de esas moléculas pueden cambiar de posición, pueden vibrar alrededor de sus posiciones y eso puede ser importante para la naturaleza misma de la molécula. En particular, a nosotros en la cocina, muchachos, lo que más nos interesa son las transformaciones que sufren las proteínas de los alimentos cuando hay calor involucrado. ¿Por qué las proteínas? Bueno, también hay otras sustancias, pero las proteínas son fundamentales. Hablemos un poco sobre las proteínas. ¿Qué son las proteínas? ¿Y por qué son tan importantes en nuestra explicación del día de hoy? Las proteínas son macromoléculas, o sea, son moléculas formadas por miles, incluso a veces decenas de miles de átomos diferentes. Uno pensaría que las proteínas son un despelote de átomos. Así que esto que hay aquí es un modelo real de una proteína y podría fácilmente ser una proteína de albúmina, que es la proteína que está en la clara del huevo. La clara del huevo está llena de proteínas y, bueno, está llena no, es más o menos entre el 10 y el 5% son proteínas y una de las proteínas se llama albúmina, es una proteína súper interesante. Bueno, en términos eh, picasísticos, cubísticos, una proteína básicamente es una cadena de moléculas muy especial, muy especial. Se la llama un polímero. Se la llama un polímero. ¿En qué sentido un polímero? Un polímero es una molécula gigante formada por la repetición, a veces aburrida, a veces no, de distintos elementos. Por ejemplo, el plástico, los plásticos que nosotros usamos en las bolsas, los recipientes, etcétera, son polímeros, pero son polímeros de la misma unidad fundamental. A la unidad fundamental de un polímero se lo llama monómero. En el caso de las proteínas, los monómeros se llaman aminoácidos. Son los bloques fundamentales de la proteína. Yo no voy a profundizar obviamente en la parte de qué es un aminoácido, pero sí les quiero decir que los aminoácidos pues, son simplemente una combinación de una parte de la molécula que contiene lo que se conoce como el grupo químico amino, que es una mezcla de nitrógeno e hidrógeno, y una parte de la molécula que contiene carbono y oxígeno e hidrógeno, ¿cierto? Esas dos unidades químicas son fundamentales, pero hay otra parte de esta molécula que varía entre un aminoácido y otro. Se lo llama el grupo, digamos, funcional del aminoácido. Aquí se lo representa con una R. Dependiendo de ese grupo funcional, el aminoácido es diferente. Esto es súper importante en la cocina, muchachos. Las proteínas que nosotros consumimos de los alimentos, ojo con esto, en la cocina son simplemente fuentes de aminoácidos. Nuestro cuerpo está hecho de proteínas. En particular, pues uno piensa en proteínas y piensa en los músculos. Las proteínas de nuestros músculos se arman a partir de aminoácidos que nosotros obtenemos de las proteínas de la comida, ¿correcto? Entonces, nuestra estructura se arma. Pero las proteínas no solamente son músculos, la mayoría de los que me hacen pensar, por ejemplo, los neurotransmisores, las sustancias que me permiten a mí mantenerme despierto o dormirme,
son proteínas también. Correcto. Estas son algunas ideas. Entonces, ¿qué pasa? En una idea muy básica de lo que es una proteína, uno puede imaginarse una proteína como eso, una cadena de aminoácidos. Que a propósito, en la naturaleza existen solamente, perdón, en la naturaleza no, la vida en la Tierra utiliza solamente 20 aminoácidos, de todos los posibles. Hay muchos más aminoácidos posibles, pero solamente en la Tierra se utilizan 20 aminoácidos. Que a propósito, esa es una manera de determinar si usted es un extraterrestre. Si tú detectas un organismo en alguna parte, en Marte, por ejemplo, y ves que no utiliza los 20 aminoácidos que utilizamos en la Tierra, sino que utiliza 40 o otros 20 diferentes, sabes que es extraterrestre. Así se vea baboso, incluso sepa cosas, sepa algo, tú sabes que es un extraterrestre porque utilizan aminoácidos diferentes. A esto se lo llama la estructura primaria de la proteína. Y aquí viene un detalle muy interesante. La información genética es esa. Hay dos tipos de información genética. La información de las proteínas, que es realmente la más importante. Porque la cadena de aminoácidos que forma una proteína no es arbitraria. No es arbitraria. Aunque puede ser un desorden, las letras de las proteínas son, en realidad, dependiendo de esa cadena, la proteína hace una cosa o hace otra. Y allá vamos hacia nuestra respuesta a la pregunta de por qué los huevos son blancos. En una molécula de estas dimensiones hay una cantidad ni la hijuepucha de energía potencial química almacenada. Mucha, mucha energía. Por eso las proteínas también son fuentes de energía. Uno no solamente come glucosa para darle energía al cuerpo. Usted se come un pedazo de carne y mete energía como un hijo de puta. Porque cada vez que usted parte una proteína en sus aminoácidos, libera energía potencial química en la proteína. Aquí viene la clave del huevo. Atención con la clave del huevo. Como son tantos, pero tantos aminoácidos, en la estructura, en el agua, cuando la proteína está en el agua, los aminoácidos pues están unidos entre ellos, pero en algunas situaciones los aminoácidos que no están unidos entre ellos, por ejemplo, en este A3, quedan a una distancia suficiente para que las fuerzas eléctricas los junten. Y entonces se produce una situación muy curiosa. Miren la cadena, aquí está la cadena de aminoácidos que forma la proteína, pero estas fuerzas moleculares muy tenues entre las proteínas hacen que la proteína adopte esta forma. Aquí yo creo que tengo aquí una animación. Miren esta estructura. Aquí está la cadena de aminoácidos, pero estas tres cadenas de aminoácidos en las proteínas forman una especie de lámina. Una especie de lámina muy, muy, muy curiosa. Entonces las proteínas no solamente son como un rosario, sino que el rosario se dobla y puede formar hojas de rosario, ¿cierto? O puede formar glóbulos, que ahí viene otra cosa. Las hojas se pueden a su vez plegar para formar glóbulos. La albúmina que está en el huevo, debido a estas fuerzas microscópicas entre los aminoácidos, forma un glóbulo. Esta, por ejemplo, es una imagen esquemática de la hemoglobina. Nada más y nada menos. La hemoglobina, que es la proteína que captura el oxígeno en los pulmones y lo lleva hasta las células. Nada más y nada menos. Estas cosas que hay aquí, estas representaciones de Picasso, son los que llaman las unidades hemo, que son las que tienen un átomo de hierro, y ese átomo de hierro es el que le da el color a esa proteína y el que permite la asociación con el oxígeno gaseoso. Que a propósito, hay un detalle muy interesante astrobiológico. ¿Por qué hay hierro en nuestras proteínas? Es que el hierro viene de los minerales. La vida no es mineral. La vida funciona con sustancias muy volátiles. ¿Por qué el hierro? Algunos astrobiólogos, hombres y mujeres, pensamos, voy a incluirme ahí porque es una de las áreas de investigación en la que yo trabajo, que esto refleja el origen de la vida. El hecho de que posiblemente la vida nació entre los minerales, lo que no es muy extraño. La vida debió haber nacido primero de algo que no era vivo. Pero es que hay muchas teorías, y una de esas teorías es que la vida haya nacido entre las rocas. Y por eso las proteínas pueden tener metales.
otra proteína súper importante que se llama la clorofila. La clorofila es, bueno, es una sustancia, digamos, muy compleja que contiene un átomo de magnesio, otro metal, metido ahí y que ustedes saben pues que es clave para la captura de la energía solar. Muy bien, ¿qué pasa? Resulta que la cadena, una vez adquiere una forma final, que depende de muchas cosas, entre ellas de qué aminoácidos hay y de qué rodea la proteína, porque a propósito, la forma de la proteína depende de si está en agua o no está en agua, depende del pH del agua o no, o de que no era pH del agua. Ojo con esto, la hemoglobina solo existe como tal en sangre con pH de la sangre. Si usted saca la hemoglobina y la pone en un pH diferente, la hemoglobina tiene una función un poco distinta, porque su forma cambia, porque su entorno de fuerzas cambia. Y eso es muy interesante. Si usted calienta la hemoglobina, y ahí está la clave, la hemoglobina deja de ser hemoglobina. O por lo menos, no es que pierda la cadena de aminoácidos, sino que puede perderla. Y aquí viene un factor súper interesante. Resulta que las proteínas adoptan formas. Y miren esta animación me parece espectacular. A esta proteína que ustedes ven aquí se la llama el ADN polimerasa. Mírenle la espectacularidad a la proteína. Y yo me imagino que están viendo lo que hace. Esta es la proteína que divide la cadena de ADN en dos, la separa, la abre, y por otro lado, otra proteína la junta para crear una copia. Miren, estamos viendo aquí nada más y nada menos que papá y mamá. Así, mentiras que no, papá y mamá no. Una célula en nuestro cuerpo reproduciéndose, haciendo, uno todos los días tiene que hacer piel nueva porque la piel se desgasta, ¿cierto? Es impresionante. Pero miren, lo que es más impresionante es que miren que la proteína funciona como una pinza. Si ven que es una pinza, llega y coge, mueve, etcétera, ¿cierto? La proteína se abre, se cierra, y esa capacidad de la proteína de funcionar geométricamente es una dimensión de la vida que nosotros no conocemos, muchachos, que hay que enseñarle a todos nuestros amigos, a nuestros hijos, etcétera. La vida no solamente funciona con química, funciona también con geometría, una geometría microscópica que está dada por las propiedades espaciales de las proteínas, propiedades que están dadas por las fuerzas eléctricas muy pequeñitas que existen entre los aminoácidos vecinos de una molécula súper complicada. Sonia, ¿qué ibas a comentar o a preguntar? Sí, como ella se va copiando, entonces la pregunta mía es, ¿qué se le gasta a ella para que cada vez que nosotros avanzamos en edad sea menos, Ah, sí, digamos, menos energética o menos sí, no sé ni cómo preguntarlo, menos exacto. eficiente? ¿Qué es envejecer? Tu pregunta, Sonia, es ¿qué es envejecer, cierto? Porque si las células de uno se reproducen todo el tiempo, ¿por qué no se podrían reproducir 500 años? No parece haber pues un límite. Lo que pasa es que las cadenas de ADN que hay en nuestras células tienen unas terminaciones que son importantes y que las lee el sistema de copia de la genético. Las enzimas que copian la molécula tienen que saber por dónde empezar a leer, por dónde empezar a reproducir y cuándo empezar a reproducir. Entonces, a esa terminación de la cadena de ADN se la llaman los telómeros. Y resulta que cada vez que se copia una cadena, se corta un poquito los telómeros, se van cortando, se van perdiendo unidades. Envejecer es perder esas unidades. Hay un momento en el que has perdido tantas que ya la copia es un poquito imperfecta y ya los extremos no se copian bien. Eso es lo que nos pasa a los que ya estamos de salida. Ya me estoy poniendo la lápida. Oiga, muchachos, no, la biología a mí me parece espectacular porque hay unos secretos. Por ejemplo, tener nosotros, nadie ha visto esto. Ah, no, mentiras que no. Sí, creo que alguna vez vi una imagen de microscopio de la actividad de la enzima de DNA polimerasa en microscopio. Es impresionante. Pero, ¿qué putas tiene esto que ver con un huevo? Hágame el favor, ¿usted por qué se desvía? ¿Usted por qué se va tan lejos, hombre?
Bueno, entonces, si hasta ahora la explicación va bien, usted me entenderá que una proteína funciona y es lo que es gracias a su plegamiento. Eso se le llama el plegamiento de las proteínas. Hey, que a propósito, muchas de las medicinas que nosotros tomamos son proteínas. O sea, tienen una molécula compleja y algunas de ellas son enzimas o proteínas. La búsqueda de medicamentos básicamente es una búsqueda de cómo se pliegan ciertas moléculas. O sea, usted quiere curar una cierta cosa, entonces dice, puede que esta molécula funcione. Y entonces los personal especializado en simulaciones buscan cómo se pliega la molécula para saber cuál va a ser su función. Otro punto, las proteínas, la forma de las proteínas es lo que le permite a los virus encontrar las células y atacarlas. Porque en la superficie de las células de nuestro cuerpo hay proteínas, se llaman proteínas de superficie. Y los virus se pegan a esas proteínas. Porque algunas partes de las proteínas, miren que no son iguales, atraen químicamente a ciertos cuerpos. ¿Por qué la vacuna contra el COVID puede ser problemática? Porque resulta que la proteína que atrae al COVID y que está involucrada en toda la química del COVID está presente en casi todas las células del cuerpo. Entonces, eso hace que la enfermedad del COVID sea una enfermedad multisistémica. No solamente ataca las células del sistema respiratorio, sino el cerebro, ¿cierto? El hígado, el sistema digestivo, etc. La vacuna puede producir una reacción del sistema inmune multisistémica. Entonces algunos antivacunas sacan ese argumento para decir por qué no nos debemos vacunar, porque creamos un cuerpo que es capaz de atacar al mismo cuerpo a todos los órganos. Pero obviamente eso es lo que hicieron los experimentos de la vacuna, demostrar que eso no pasaba. Vacúnense, vacúnense y vacunen a todo el que puedan. Bueno, a esto lo llamamos nosotros en bioquímica una proteína funcional que está plegada, ¿cierto? ¿Qué sucede? Si usted le agrega calor a una proteína, si usted le agrega calor a un medio, rompe las fuerzas moleculares minúsculas que unen las partes de la proteína. La proteína no se destruye, la proteína se abre. A ese proceso se lo llama desnaturalización de la proteína. Es muy curioso porque, ¿cómo dices, Andrew? ¿Y por qué pasa eso? Ah, sí, es un asunto energético. Tú para poder romper una molécula de agua necesitas mucha energía. Para romper la molécula de agua necesitas mucha energía, porque la fuerza de atracción entre el oxígeno y el hidrógeno es muy fuerte. Pero para romper estas conexiones que hay acá, se necesita muy poquita energía. Así que tú llegas y calientas el huevo un poquitico y ya se empiezan a romper estos enlaces. A esto se lo llaman enlaces de puentes de hidrógeno, es un término técnico. Y al romperse, ¿qué sucede? Pues como si a uno le cogiera una camiseta y le empezaron a romper algunos hilitos y la camiseta empieza a abrirse, tal, le empiezan a caer aquí las cosas. Eso es lo que está bien, lo que estamos viendo aquí. La desnaturalización de las proteínas destruye la función de la proteína. Y es la clave de la muerte de los organismos por temperatura. O sea, ¿por qué una bacteria se muere cuando se calienta el agua? Se muere porque la mayoría de las proteínas importantes del cuerpo, de los organismos vivos, por encima de 50 grados Celsius, se desnaturalizan, se abren y al abrirse dejan de funcionar. Entonces, miren, por ejemplo, la DNA polimerasa a 50 grados Celsius se despatarrama. No hay manera de que la bacteria se reproduzca, ¿cierto? Las enzimas que están en las mitocondrias, que son las que convierten la glucosa en el ATP y para sacar energía, se desnaturalizan. No hay manera de que vos saques energía de la glucosa. Vos le metes chocolatina al muerto y el muerto no hace nada, ¿cierto? Perdonen pues que utilice estas imágenes tan horribles, hombre. Ay, Mari. Hoy llegué con una... Don Andrew, pregunta, hermano. Hijo de puta. Entonces, ¿por qué ciertos animales pueden sobrevivir hasta 100 grados, hasta estar a 100 grados, como los tardigrados? Buenísimo. Hay animales, hay organismos que normalmente son microorganismos que pueden soportar temperaturas más altas.
¿Y qué es lo que sucede? Tienen mecanismos físicos que impiden que la energía térmica que hay en el medio llegue hasta sus proteínas. Entonces tienen sistemas medios, digamos, que diluyen ese calor, de alguna manera un aislante térmico para la proteína. O tienen proteínas más resistentes, que resisten más al calor. Esa es otra. Sonia, ¿ibas a comentar o dejaste la mano alzada desde hace rato? No, por eso levanté la otra mano. Ah, sí, sí. Eh, no, es que entonces, a ver, yéndonos a la cocina, Sí, yéndolo a la cocina. yéndonos a la cocina, si nosotros estamos cocinando alimentos muy proteicos, Ajá. entonces estamos destruyendo esas cadenas de Claro. proteínas. Y otra cosa es que entonces el huevo también cuando se calienta está perdiendo esas cadenas de proteína, las está disminuyendo. Exacto. Claro, porque es que Y tengan será atención, esa pónganme. la razón por la cual también dicen que las verduras se deben cocinar poquito. ¿Qué sucede entonces? Piensen en esto. Resulta que la proteína de la carne, tú no la necesitas como proteína. La proteína del músculo de un pollo, a mí no me sirve ni forro para hacer bíceps, porque las proteínas de los bíceps de los humanos son diferentes. ¿Qué me sirve del músculo del pollo? La proteína para sacarle los aminoácidos. O sea, en realidad, si yo pudiera coger la proteína del pollo y no solo meterle calor hasta desnaturalizarla, sino hasta descomponerla en sus aminoácidos, sería mejor. Es más, yo no tengo que comer proteína, yo lo que tengo que comer es aminoácidos. Entonces, suplementos alimenticios, ¿cierto? Te dan aminoácidos directamente. Hay muchos suplementos que te dan directamente los aminoácidos. Incluso hay aminoácidos muy raros que no se consiguen, no los fabrica ni el cuerpo, ni se consiguen en los alimentos, entonces los fabrica la luz, ¿cierto? O se fabrican con moléculas de la luz, entonces hay que tomar el sol para tener estas sustancias. Pero hombre, claro, yo no quiero simplificar todo y reducirlo a proteínas, perdón, Sonia. Hay muchos otros nutrientes en los alimentos. En el caso de las verduras están las vitaminas. El problema de las vitaminas es que también son de estructura proteica o pueden tener, digamos, un parentesco con las proteínas. En realidad, algunas vitaminas son esteroides que están más emparentadas con los ácidos grasos. Y resulta que vos podés destruir la molécula calentándola. Y vos necesitas la molécula completa, ¿cierto? Esa sí la necesitas para tus funciones normales. En el huevo, si se destruye la proteína no hay problema, lo que nosotros necesitamos es el aminoácido. Bueno, miren por qué no se puede uno comer huevo crudo. O por qué no sí puede. Lo que pasa es que no le alimenta el resto de la comida. Existe una molécula, una proteína súper importante. Miren, esta, otra vez, no quiero todo simplificarlo. Esta sí es una proteína que necesitamos nosotros completica. Se llama la biotina. Es una proteína que le ayuda a metabolizar los ácidos grasos. Entonces resulta que usted obtiene biotina de un alimento. Usted se come un alimento, un pollo, se come biotina y ingiere biotina con el pollo. Y come huevo crudo. Que el huevo crudo tiene una proteína que llama avidina y esa proteína se une con la biotina y cuando este complejo proteínico, los dos, llegan al intestino, el intestino no es capaz de asimilar la biotina. Entonces, el huevo crudo se dice, la avidina del huevo crudo se dice es un antinutriente. No es ni siquiera una cosa inocua, sino que antes no te impide que te alimentes. Entonces les pregunto yo, ¿qué pasa al calentar el huevo? Se descompone la proteína y se comen los aminoácidos. En realidad, sí, podría ser eso, pero en realidad lo que sucede es que la avidina se desnaturaliza, pierde su forma. La energía térmica en el medio hace que la avidina se abra, ya no se une con la biotina y la biotina puede ser absorbida. Entonces,
usted logra que el huevo no le haga daño, no lo antialimente o no la antialimente. Entonces miren cómo el secreto de algunas cosas de la cocina puede estar en simples intercambios, en la manera como se transforma la materia por un poquito más de energía térmica o menos de energía térmica. Ahora sí vamos al huevo blanco, ya es más fácil porque entonces viene la explicación, se basa en la presencia de proteínas y en el estado de las proteínas. En la yema, en la clara del huevo blanco, el 90% es agua. El huevo es prácticamente agua. Pero hay un 10 a 5% de proteínas, que a propósito, de las cuales las más abundantes son las albúminas. Que a propósito, esa albúmina no nos sirve a nosotros. Nosotros fabricamos nuestra propia albúmina en el hígado, ¿cierto? Pero esta es la albúmina del pollo. Pero oigan este detalle. La proteína albúmina contiene todos los aminoácidos, todos los 20 aminoácidos. Entonces, cuando usted consume albúmina, está metiendo los aminoácidos que necesita, ¿cierto? Por eso el huevo es tan alimenticio, es un huevo muy, muy alimenticio. Bueno, ¿qué sucede? Resulta que la albúmina tiene una forma globular. La molécula se plega y forma unos globitos. Entonces usted tiene agua y diluida tiene glóbulos de albúmina. El resultado es una sustancia transparente. Transparente, correcto. Bueno, que a propósito, ¿para qué utiliza la albúmina el pollito? Es increíble, pero la albúmina tiene dos funciones. La primera función es de amortiguación. Es mecánica. Lo que necesitamos es que la yema es simplemente, este es el equivalente a, ¿cómo se le dice en la mujer? El líquido amniótico y la bolsa. ¿Cómo se llama la bolsa? ¿Dónde está el bebé? La matriz. No, la bolsa del bebé, está la bolsa del bebé y adentro está el líquido amniótico y el bebé. ¿El útero? En el útero, no, porque el útero es la parte del cuerpo donde crece bueno, entonces este es el líquido amniótico y el bebé. Claro, ¿qué pasa? Lamentablemente... La placenta. La placenta, correcto. Resulta que los pobres pollitos no tienen la mamá para pasarle nutrientes por la sangre, ni comida. Entonces ellos nacen con la comida lista. Esta es la lonchera. La yema es la lonchera. Ahí tienen todos los ácidos grasos, todas las sustancias que necesita el embrión. Pero si estuviera sola, sería muy frágil mecánicamente. Entonces necesita agua, ¿cierto? Y necesita amortiguación. Entonces la albúmina ayuda a amortiguar, además que la albúmina trae agua, entonces es una molécula muy, muy útil. Es increíble porque es una cosa que se utiliza para amortiguación y que termina siendo una fuente de alimentación para nosotros. Es que la evolución, vea, no busca, pero encuentra. ¿Qué pasa al calentar el huevo? A ver. Usted calienta la clara del huevo y ¿qué le pasa a la clara? Pues empieza como a evaporar, se evapora el agua. El agua empieza a evaporarse, claro, el agua se calienta. ¿Y qué le pasa a la albúmina? Desnaturaliza. Se desnaturaliza. Se abre. La albúmina se abre. Al abrirse significa que la estructura primaria queda, o sea, acá un chorro. Ya esa albúmina no es buena para amortiguar, ya es una albúmina. Esas cadenas que hay ahí, que quedan en el agua, se juntan y se enredan entre ellas y forman una especie de plástico, de tejido, que es un tejido opaco. Ya ese tejido no deja pasar la luz. Ese tejido esparce la luz hacia nosotros. Ese es el huevo duro, ¿cierto? Ese es el material que usted come en el huevo duro. Entonces usted, la primera vez que come un huevo duro delante de alguien, dice, esta albúmina desnaturalizada, sí sabe muy bueno, hombre. Este polímero plástico de albúmina desnaturalizada sabe muy bueno. Y ese es entonces la transformación que está ocurriendo. Miren a la velocidad a la que ocurre. A la velocidad a la que ocurre. Que aquí, creo que fue Ana Catalina la que, Viviana la que me mencionó. Miren las burbujas que se forman con el huevo. Esto es agua. O sea, estas burbujas que se forman aquí, pues el vapor de agua que aparece, pero ahí queda entonces la albúmina desnaturalizada.
El proceso de desnaturalización de las proteínas de la albúmina ocurre a distinta velocidad que las proteínas que hay en la yema. Entonces, ustedes también saben que usted puede tener el huevito ya, la clara ya durita y buena, pero el interior todavía muy líquido, ¿cierto? Entonces, por eso es que a veces uno se hace un huevo duro y a veces la yema queda dura o a veces queda líquida. Y yo no sé cómo les gusta a ustedes el huevo, pero a mí me gusta el huevo duro completo. Del centro hasta la superficie. Pero eso es un arte. Y además depende del huevo, depende de la gallina. Si es huevo del de uno, huevo de gallina orgánica. O con doble yema. O con doble yema, hágame el favor. Que a propósito, una cosa que tampoco menciona uno nunca es que el huevo es... entonces, ¿qué es un huevo? Un huevo es un óvulo en esteroides. Es un óvulo rodeado de toda la comida. Pero no hay pollito, eso sí es importante, siempre hay que decirle a la gente, ahí no hay ningún pollo, no hay ningún pollo porque el huevo nunca lo fertilizó el gallo, ¿cierto? Ahora, si uno tiene la mala suerte de coger una gallina orgánica que tuvo relaciones con el gallo a escondidas por la noche antes de recoger el huevo, sí le puede salir un huevo con embrión. Entonces, pilas pues para los que de pronto aquí están en contra del aborto, porque... O sea, los veganos tienen una posición muy distinta con ese cuento de las gallinas y los gallos. Están separando los gallos de las gallinas que porque los gallos violan a las gallinas sin consentimiento. Ay, pucha, no nos metamos en esos temas tan gruesos, pero sí puede darse que te salga un embrión de pollo. Por ahí se han salido pollos pues en los huevos. Doña Silvia, por favor, comenta o pregunta. Yo me acordé de una analogía que hay mucha gente que consume colágeno, por ejemplo, dice para que le mejore la piel, ¿no? Pero yo escuché que comer colágeno para la piel es como comer pelos para una persona que es calva, algo así. Hasta buenísimo. Sí. Claro, porque es que el colágeno como el cabello, que son proteínas, deben ser fabricadas por las células del cuerpo. No se introducen, si pasan por el sistema digestivo lo rompen sus aminoácidos. Eso sí, lo que no te pueden faltar son los aminoácidos con los que se hace el colágeno, que ahí está ¿cómo es que llama? Cuando uno tiene una persona desnutrida. La parte de la desnutrición es la falta de ciertos... Hay unas cosas críticas, por ejemplo, en los gatos, yo tengo gatos, la alimentación de los gatos es súper delicada, porque hay unos aminoácidos que necesitan las proteínas de los gatos que solo se consiguen, póngame atención, en la carne de animales muertos, en el músculo. Entonces, en realidad, la alimentación balanceada de un gato necesita pajaritos y ratoncitos. Y ustedes saben, pues, la pelea en este momento que hay en el mundo porque han calculado que los gatos de casas están acabando con la fauna de pájaros y de roedores cercana, lo que es un poquito exagerado. Ya he leído también estudios diciendo no hay posibilidad de explicarlo de esa manera. Los gatos no son tan buenos cazadores como creemos. Entonces cierro eso diciendo, entonces, ¿qué sucede? El alimento para gatos, a diferencia del de los perros, porque los perros, como coevolucionaron con nosotros, son omnívoros. Eso es lo que me gusta a mí de los perros. A mí no me gustan actualmente los perros porque son muy bullosos y huelen muy maluco. Yo no sé qué pasó que no los organizamos en el tiempo con el olor y con el... Pero lo bueno de los perros es que uno los alimenta con todo. O sea, a un perro se le come a usted de todo, pero los gatos no. Entonces, el alimento de gatos tiene que estar preparado con proteína que tenga el aminoácido que necesita el gato y no se muere. Que a propósito, a los gatos no se les puede dar leche. Yo no sé, otro mito por ahí que... Muy bien, bueno. Esa es entonces, muchachos, nuestra primera lección de las que nos quedan de la física de la cocina. La próxima volvemos. Les voy a adelantar la pregunta para la próxima, para que hagan el experimento. ¿Se puede hacer huevo duro en microondas o no? Sí. Bueno, listo. Bueno, compañeros de lucha. El microondas solo actúa en el agua, con el agua. Esa va a ser una de las cosas que vamos a aprender la próxima, ¿cierto? Porque la física del microondas es maravillosa. Y les adelanto la respuesta. El microondas actúa en toda sustancia polar.
cuyas moléculas sean polares. Lo que pasa es que el agua es la sustancia polar más abundante que existe. Pero, por ejemplo, el alcohol también se calienta en el microondas. Ese es otro experimento. Lo que pasa es que un poquito no lo repitan en casa, háganlo en compañía de un adulto irresponsable. Calienten alcohol en un microondas, calienta. Lo que no calienta en microondas es la grasa. Es muy difícil que la grasa caliente en microondas y moléculas no polares. Vamos a ver eso. ¿Qué más vamos a ver? Espérate que iba a adelantar algo así. Y otro par de cosas. Vamos a hablar cómo llega el calor, porque es que aquí hablamos del efecto del calor sobre la materia. Para explicar esto, hablamos de calor, de temperatura, pero cómo llega el calor a los alimentos, cómo transportamos el calor. Hay muchas maneras de transportar el calor y una de ellas, la que más me gusta a mí, es por resonancia. Entonces vamos a volver a traer la resonancia, las ondas. Bueno, no sé si hay otra pregunta, una pregunta final para que nos despidamos. ¿Por qué te vas? ¿Qué te disgustó? No, aquí se acaba la lección de hoy. Oiga, ¿qué les iba yo a decir? Espérate, muchachos, pilas con los compromisos del curso. Ya estamos al borde, mucha. Ahorita asigno la trivia para dentro de 8 días. Es para esta semana. Háganla durante esta semana. Profe, hay una trivia final, pues como... Sí, hay una super trivia final. Y también recuerden que para dentro de 8 días tenemos que tener ya los reportes de las actividades. ¿Listo? Profe, una última pregunta, pregunta final respecto a lo de que si las cosas deben ser fabricadas por el cuerpo o deben provenir del exterior. Y es, digamos, la lucha que uno tiene todo el tiempo con los tales champús, ¿cierto? Con el champú. Entonces dice, es que ese champú tiene queratina, entonces ese te protege el cabello, que entonces ese te recupera el brillo natural, te rejuvenece el cabello. ¿Cuál es su opinión acerca de los champús? Oiga, hay una sustancia súper interesante que es el jabón, ¿cierto? Las sustancias jabonosas que ayudan a romper las paredes, las membranas celulares de los virus y las bacterias. Yo, por ejemplo, uso un champú, yo sufro de caspa, y la caspa esencialmente es restos de piel y a veces es un hongo. Entonces, la primera opinión que yo tengo es que afortunadamente existen los champús anticaspa, porque yo necesito, el jabón básicamente limpia, barre restos de materia que normalmente son células muertas, etcétera. Entonces, eso por ese lado. Yo no uso acondicionadores porque mi cabello es un despelote, pero yo creo que, claro, los champús están llenos de sustancias que sí son importantes para mantener, por ejemplo, la integridad estructural del cabello, ¿cierto? El cabello, como es una cadena de proteínas, se puede partir, se puede romper, ¿cierto? Entonces, claro, o por ejemplo, se llena de grasa. Ve que a propósito, no sé si ustedes saben que el cabello churrusquito, como el que tengo yo, crece así porque el canal por el que sale la proteína de los folículos, ¿cierto? Del lugar donde es un canal así, accidentado. Entonces va saliendo la proteína y va saliendo así. En cambio, quienes tienen el cabello lacio, ¿cierto? Tienen un canal derechito. Entonces la proteína sale derechita, entonces sale... Bueno, en la salida arrastra grasa, tejido graso del cabello. Entonces, claro, los que tenemos el cabello grasoso, creo que yo también tengo el cabello grasoso, necesitamos otra vez jabón para que la grasa se vaya y el cabello pues sea... Entonces, no, los champús a mí me parecen tremenda tecnología. No sé desde cuándo existirá. Hay que buscarse por ahí un libro del jabón. Proteínas adentro del champú. ¿El cabello puede tomar proteína en el ambiente externo del cabello? Ya. Buena pregunta. Claro, tienes toda la razón. Yo creo que sí, yo creo que deben haber proteínas que se adhieren a la superficie del cabello y le agregan propiedades interesantes. Por ejemplo, le pueden agregar brillo, le pueden agregar resistencia, ¿cierto? Y creo que eso no hay que... Es que lo que pasa es que como el cabello no es una sustancia propiamente biológica, como las uñas, sino que es un producto orgánico de nuestras células. Entonces yo creo que uno sí le puede poner ahí productos externos al cuerpo.
Les voy a recomendar 2 libros ahorita por el grupo de WhatsApp. Uno de ellos es este. Ya se lo había mostrado, ¿cierto? El dilema del omnívoro, que es la cadena alimenticia. Y hay otro muy bacano sobre el cuerpo humano. Muy chévere. Divulgativo sobre el cuerpo humano y escrito por un gran autor divulgativo. Y no, eso es una belleza. O sea, no, conocer los mecanismos con los que funciona el cuerpo humano, muy bacano. Son todos los mecanismos científicos y me parece que es muy chévere. Y ayer casualmente me encontré con un amigo que acaba de comprarse un libro que se llama La ciencia de la cocina. Las cantidades de ciencia que hay. Muchachos, a los maestros que hay aquí, pongan a los muchachos a cocinar en clase de física, hombre, o en clase de matemáticas. Doña Viviana, los cientos en clase de matemáticas. Vamos a hacer unos proyectos de cocina. Oiga, para ¿qué es esa otra proporcionalidad de unidades de medida. Perfecto, ahí está. Primaria. Tiene la mano levantada. Sí, tenía la mano levantada hace rato, qué vergüenza. Una pregunta, ¿tú dijiste algo sobre algo como una tabla de actividades? ¿Qué es eso? La próxima semana. Sí, las actividades del curso, es decir, las que en el Classroom, cada semana, hasta ahora hemos asignado 10 actividades y aquí en el Classroom, entonces aquí están las 10 actividades. La idea es que de esas 10 actividades tienes que presentar alguna cosa. Okay. Obviamente son 10 actividades, entonces si presentas 7 o 6 actividades podrías superar, digamos, el reto. Los quiero mucho, nunca cambien. Nos vemos el próximo sábado y nos conversamos en WhatsApp. Excelente, hasta luego. Feliz fin de semana. Gracias, adiós. Hablamos. Gracias.